su iglesia. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, ay, viva Cristo, 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 solo Cristo, Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. El centro eres solo amado Dios, te adoramos Jesús. El centro eres solo tú, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor. Te decimos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que cada mañana, Señor, nos podemos levantar, Señor. Porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Jesús. Vamos a proclamar tu gran amor en nuestra vida y decirla todos juntos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde es tu tierra, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
dice, porque la dice, si no sé, ni no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
queremos adorarte, Señor. Queremos entregarte todo nuestro corazón en esta mañana, Jesús. Te deseamos, Señor, te anhelamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Jesús. Queremos proclamarte, Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor, exaltar, adorar, exaltar. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Y una vez más. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Llamamos, Señor, a ti. Vivo para amarte, vivo para amarte, yo vivo para adoramos, vive una vez más. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Levanta tu voz y canta al Señor. Vivo. Tus labios y declaras que le adoras, que le amas, que le bendices. No te adoramos, Señor, te exaltamos solo a ti.
bendecimos tu nombre. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres santo. Y te adoramos a ti, te adoramos a ti, te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, te exaltamos, Señor. Recibe Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y Señor, soy yo te amo. Que se escuche tu voz diciéndole al Señor: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo.
Y una de las cosas que el enemigo más hace en este tiempo es que sin darnos cuenta, sin percibir, muchos hijos de Dios en diferentes lugares comienzan a enfriarse, comienzan a alejarse. Y Satanás puede usar diferentes medios, diferentes formas, diferentes estrategias. Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa técnicas, estrategias, modus operandi, cómo el enemigo despliega una estrategia con el único propósito de destruir tu vida espiritual, de sacarte de tu relación con Dios, de romper esa comunión con Dios. Él tiene formas, Él usa el mundo, Él usa las amistades, Él usa situaciones domésticas algunas veces en la congregación que nos separa de la gente sin haber razón, sin haber motivo. Porque suponemos a lo mejor, porque pensamos cosas, pero el enemigo las usa para apartarnos, para alejarnos y para cocinarnos como una rata, que sin darnos cuentas, sin percibir, podemos estar con un corazón lejos de Dios. Por eso Proverbios capítulo 4 verso 23 dice: guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, cuida tu corazón. ¿Cuidarlo de qué? Cuidarlo del trabajo que el enemigo también quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuidarlo de qué? De las estrategias del enemigo para arruinar tu vida, para sacarte de tu relación con Dios. Satanás usa el mundo, Satanás usa tantas cosas. Hemos dicho, hemos hablado de redes sociales, del tiempo que nos ocupa eso, de cuánto nos lleva eso, distracciones. Y decía el domingo pasado, que una de las estrategias más fuertes del enemigo en este tiempo es la distracción. Y siento la carga del Señor de volver a enfatizar. Distraídos a su presencia, distraídos a las cosas del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando Jesús invita a Pedro, Juan y Jacobo al monte de la transfiguración? Creo que es Mateo capítulo 17. Cuando Jesús invita a sus discípulos al monte de la transfiguración, Jesús los invita para tener un tiempo de comunión. Jesús los invita para tener un tiempo de relación con ellos. Jesús los invita para manifestar su gloria. Habían visto al Señor Jesús caminar sobre las aguas, habían visto al Señor Jesús multiplicar los panes y los peces, habían visto al Señor Jesús sanar al paralítico, dar vista al ciego, habían visto a Jesús hacer milagros. Sin embargo, Dios, en la persona de Jesucristo, aparta a Pedro, Juan y Jacobo y los lleva al monte. Y ahí se manifiesta en toda su gloria, en toda su majestad. Dios lo invita a un tiempo de comunión. Dios los invita a un tiempo de relación. El Señor Jesús los llama para estar con ellos aparte. Como lo hizo cuando Él prepara la última cena y manda a sus discípulos y les dice: busquen un lugar para cenar con ustedes. Y cuando los discípulos llegan, Jesús les dice:
cuánto he deseado estar con ustedes. Iglesia, escucha, Dios desea estar contigo, Dios desea comunión, Dios desea intimidad, Dios desea una relación contigo. Dios hace los preparativos para tener ese tiempo de comunión. Pero ¿dónde está la iglesia? Estamos distraídos. Pedro, Juan y Jacobo, ¿qué pasó con ellos en el monte de la transfiguración? ¿Qué pasó con ellos? Se durmieron. Se durmieron a la gloria de Dios. Se durmieron a la presencia de Dios. Se durmieron a un tiempo de comunión y de intimidad con el Señor. Jesús los lleva para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar una dimensión de su divinidad. Habían visto su humanidad, pero ahora Él los lleva al monte para mostrar una dimensión, para mostrarles un fragmento de lo que es la vida eterna. Y les muestra su gloria. ¿Y qué hace Pedro, Juan y Jacobo? Se duermen. Y Dios inquietó esta mañana en mi corazón esa palabra: dormidos a su gloria, dormidos a su presencia. No nos damos cuenta cómo la vida doméstica nos quita el vigor, nos quita las fuerzas. No nos damos cuenta cómo llegamos a casa cansados, agotados, y le decimos hasta mañana, Señor, y no tenemos el tiempo de buscarlo, de tener comunión. Hay gente que por trabajar y ganar un par de dólares más está perdiendo sus hijos. Sus hijos están en problemas. Sus hijas están en problemas. Sus hijos están siendo atacados. El enemigo está colocando pensamientos. Está destruyendo la identidad de los adolescentes. Yo algunas veces pienso, iglesia, si tenemos tanta necesidad de Dios, ¿por qué algunas veces nos cuesta tanto buscar al Señor? Si tenemos tanta necesidad que Dios nos ayude. Problemas de documentos, problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos. Si tenemos tanta necesidad, ¿por qué buscamos tan poco a Dios? ¿Por qué nos distraemos tanto? Quiero decirte esto: el Señor nos anhela celosamente, nos anhela. Cuando Dios crea al hombre, Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, la palabra del Señor dice: Dios, la Trinidad, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dice Dios? Hagamos al hombre. Pero Dios dice hagamos al hombre después que había creado las estrellas, las lumbreras, después que había creado Dios un ambiente. Diga conmigo, ambiente. Después que Dios creó un ambiente, un resort llamado Edén, un resort llamado Delicia, un lugar extraordinario, con una vegetación exuberante, extraordinaria. Cuando Dios crea al hombre, antes había creado un lugar, un ambiente delicioso. Y después que Dios crea al hombre, Génesis capítulo 2, versos 7 y 8, sopla aliento de vida. ¿Qué sopla? Aliento de vida. Y fue ese estuche de barro un ser viviente. Pero vaya conmigo en el proceso. Primero Dios crea un ambiente, diga ambiente. Luego Dios crea al hombre, diga el hombre. Y aparte de eso, Dios coloca en el hombre un dispositivo, un GPS llamado espíritu del hombre. Espíritu del hombre.
¿Qué hay dentro de nosotros? Gracias por su apoyo. ¿Qué hay en nosotros? El Espíritu. Y ese Espíritu está en nosotros, no está en ningún otro ser creado. Los perritos no tienen espíritu. Los pescaditos no tienen espíritu. Pero no me voy a meter ahí. El único ser creado que tiene un espíritu, el único ser creado que tiene un dispositivo, es el hombre. ¿Y cuál es la razón de todo eso? ¿Cuál es la razón de que Dios creara un ambiente? ¿Cuál es la razón de que Dios creara al hombre? ¿Cuál es la razón de colocara un dispositivo llamado el espíritu del hombre? La razón es que el único propósito, el único deseo, el único anhelo de Dios es poder tener comunión, relación profunda y dinámica con sus criaturas. No hay otra razón para eso. Nos ha costado 6.000 años entender esa verdad. 6.000 años nos ha costado entender que Dios me anhela, que Dios me busca. Antes que tú llegaras, Claudia, a los caminos del Señor, ya Dios te tenía en su agenda. Antes, Erika, que tú llegaras al Señor, Él ya te tenía en su agenda. Antes que tú llegaras, antes que cualquiera de nosotros llegáramos, el Señor ya nos estaba mirando, diciendo: este va a ser mío. Este me va a estar un día adorando. Ella me va a estar cantando. Ella va a estar trayendo otros al reino. El Señor nos anhela. El Señor nos desea. En el Antiguo Testamento había un lugar donde Dios se hacía presente, llamado el tabernáculo. Había un lugar y Dios venía a esa tienda, a esa carpa llamada el tabernáculo. Cada vez que Dios se posicionaba, la carpa se detenía, los levitas levantaban la carpa y ahí estaba la nube, la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento se entiende un Dios peregrino que se mueve, y donde va la nube, que representa la presencia del Señor, ahí estaba el pueblo. Se movía la nube, el pueblo se movía. Se paraba la nube, el pueblo paraba. Pero en el Nuevo Testamento, la presencia del Señor está aquí. Amén. Nosotros somos el templo. Diga conmigo: yo soy el templo. Debemos tener cuidado en lo que es la cultura evangélica y lo que es la cultura del reino. Yo he estado aprendiendo mucho, estudiando mucho por la escuela online, y he aprendido que nosotros algunas veces hemos creado un evangelio distinto al evangelio del reino. Hemos hablado y hemos predicado un evangelio distinto al evangelio del reino. En el evangelio creado por los evangélicos, nosotros decimos: venga al templo. Pero el templo somos nosotros. Este lugar es un salón de reuniones. Este lugar es un lugar donde los santos se reúnen. Pero el templo, ¿quién es? Eres tú y soy yo. Y le decimos a la gente: venga al templo. Pase al altar, y nos olvidamos que nosotros somos el altar. Que nosotros somos un sacrificio. Nos olvidamos que nosotros somos ese sacrificio agradable al Señor. Nos olvidamos que la presencia de Dios va con nosotros. Que donde yo estoy está la presencia de Dios. Que donde yo voy está la presencia de Dios. Y si estoy en un lugar oscuro, de amistades, de dudosa reputación, es ahí donde la presencia de Dios se debe hacer notar. No debo mezclarme, no debo esconderme. No debo comportarme de una manera distinta a como me comporto aquí en el templo. ¿Saben por qué? Porque soy luz. Porque soy sal. Y porque soy una persona que porto la presencia y la gloria de Dios que está en mí, que está en ti.
El Señor nos anhela. El Señor desea la comunión, la intimidad con cada uno de nosotros. Debemos tener una actitud de aposento alto. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que estaban todos juntos, unánimes. Juntos y unánimes. ¿Sabe lo que más destruye el que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas y en un lugar como este? La desunión. La desunión. Satanás es experto en levantar murallas, en levantar muros. Satanás sabe solo levantar muros. Dios construye puentes. Satanás solo sabe dividirte a ti con otra persona. Te divide por algunas veces tonteras. Te divide solo por cosas que tú piensas, por cosas que tú supones. Y ya dejas de convivir, ya te alejas, ya te vas, ya no compartes. Quiero decirte que esa es la estrategia del enemigo para destruirte, para destruir la unidad de la iglesia, para destruir la comunión de la iglesia. Satanás es experto en levantar muros. El Señor construye puentes. Los puentes nos unen, nos ligan, nos conectan con la gente. Hermanos, yo quiero decirles que nosotros no somos una religión. El Evangelio, Erika, no es una religión. Cuando Jesús vino, Él no vino a traer una religión. Cuando Jesús vino, Él no vino a traer un sistema de filosofía, de creencias. Cuando Jesús vino, Él vino a traer el Evangelio del reino. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice que Jesús, después que Juan fue encarcelado, llegó a Galilea predicando el Evangelio del reino y diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién se acercó? ¿Una religión? ¿Quién se acercó? ¿Una religión? ¿Quién se acercó? ¿Un sistema de creencias? ¿Quién se acercó? El Señor. Por lo tanto, el reino de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Y escuche esto, por favor. Esto es fuerte, pero no lo malentienda. Hay gente que está en la cultura religiosa evangélica, pero no está en el reino. Porque cuando estamos en el reino, vivimos para agradar al rey, vivimos para obedecer al rey, vivimos para dar contentamiento al corazón del Padre, vivimos una vida de obediencia y sujeción, vivimos en base a la palabra. Eso significa habitar y ser un ciudadano del reino. No es andar en nuestro capricho, no es andar en lo que yo creo. Un ciudadano del reino toma la palabra como su regla de vida. Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante dice que no debemos vivir ya como los otros gentiles. ¿Cómo anda la gente que no vive la vida del reino? Número 1, andan en la vanidad de su mente. Número 2, tienen el conocimiento su mente entenebrecida, oscura. Número 3, están ajenos a la vida de Dios. Iglesia, ¿cuán ajenos podemos estar nosotros a la vida de Dios? Tú puedes cantar, tú puedes venir, pero la pregunta no es esa. ¿Cuán cerca estás de la presencia de Dios? ¿O cuán ajeno estás a la presencia de Dios? Yo espero que usted salga esta mañana distinto. No tengo el bosquejo, no tenía otro mensaje, pero Dios me está dando palabra. Dios nos está hablando en esta mañana. Yo espero que usted salga y el jueves se note un cambio. Yo espero que usted salga y el domingo a las 10 de la mañana se note un cambio en su oración. Yo espero que usted salga y se note un cambio en su vida. Porque lo peor que nos puede pasar es oír y no hacer.
La vida del reino consiste en no solo decir, Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Mira los pasajes que el Señor trae. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. No dice al templo, dice al reino. Nosotros confundimos templo con reino. Nosotros confundimos cantar con adorar. ¿Cuántos discípulos están leyendo el libro Radical de David Platt? Bueno, mientras estábamos adorando me acordé de los primeros capítulos de ese libro, donde el pastor de una iglesia multitudinaria, miles de personas, se le ocurre sacar las sillas, se le ocurre sacar todo, la música, todo, para descubrir cuánta gente realmente adoradora existía en su congregación. Le recomiendo a los discípulos que viven vida de sometimiento el libro Radical que lo leo. Radical, David Clark, Amazon.com. Ese libro me impactó. ¿Cuál es la cultura evangélica? La que hemos creado nosotros por nuestra mala interpretación y mala aplicación de la palabra. ¿Qué es lo que es cultura? Escuche. Cultura es todo lo que define y distingue a un pueblo de otro. ¿Sí? Son ideas, pensamientos, costumbres, tradiciones, moralidad, expresiones que distinguen a un grupo de personas de otro. Aquí tenemos en la congregación una congregación multicultural. Tenemos de muchas nacionalidades. Tenemos hermanos mexicanos. A ver dónde están los hermanos mexicanos. No se la agüite. Órale pues, vamos. Tenemos gente de Guatemala. ¿Dónde está la gente de Guatemala? De Nicaragua no vino hoy día. De Cuba, de Honduras, ésale. De Perú, ¿dónde está la gente de Perú? Esa. ¿Dónde está la gente de Chile? No vino. Gracias. Ya te tengo en tu santo reino. Cada uno de nosotros somos una cultura distinta. ¿Sí o no? Yo no como chile, no me gusta lo picante, no como pozole, ni mondongo, ni menudo. Es un reclamo, por si me invitan a comer. Pero usted sí, a usted le gusta. ¿A usted le gusta la arepa? ¿Sí o no? ¿La arepa de dónde? De Venezuela. No, como bueno, me equivoqué. Eso no me lo dijo el Señor. Pero tenemos formas de vida distintas, formas de vestirnos distintas, formas de hablar distintas. ¿Sabe por qué? Porque somos una cultura. Entonces, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una cultura. ¿Sí o no? Colosenses capítulo 1, verso 13 en adelante dice que hemos sido trasladados del reino. Diga conmigo, he sido trasladado del reino y llevado al reino de su amado Hijo Jesucristo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escuche esto. Vivíamos en un reino de tinieblas, de oscuridad, de iniquidad, de mentira, de engaño, de máscaras superficiales, pero hemos sido rescatados de un sistema caído, de tinieblas, de oscuridad. Hemos sido arrancados, trasplantados, hemos sido sacados, trasladados del reino y hemos entrado no a una religión cristiana, sino al reino de su amado Hijo Jesucristo. Quiero que entienda, esto no es una religión. En la religión nos enseñan a cantar, pero no a adorar. En la religión nos enseñan a ser libres sin amar a la gente. ¿Aló?
Y somos líderes, pero no amamos a la gente. Y somos líderes, pero no servimos a la gente. Eso hace la religión cristiana. Pero en el reino, aquel que es el mayor debe comenzar abajo sirviendo. Porque el rey, el señor de este reino, vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida, el rescate por ti y por mí. Eso es el reino de Dios. Por eso no estamos en una religión. En la religión te enseñan que el jueves tú sirves al Señor y el domingo. Pero en el reino todos los días son del Señor. Todos los días somos hijos de Dios. Yo no vengo aquí el domingo, me pongo mi traje de cristiano, no se impresionen por el físico. Dejo aquí esto y luego me voy de aquí y me pongo el traje nuevamente ahora no. 24/7 soy hijo de Dios. 24/7 soy luz, soy sal. 24/7 tengo una forma de vida, una cultura, un pensamiento, una forma de vivir que me identifica como ciudadano del reino. Soy una cultura. Si usted va a mi casa, cada vez que comemos alimento, oramos. Eso es parte de nuestra cultura de reino. En la cultura de reino los jóvenes no se acuestan con las novias. En la cultura del reino no decimos malas palabras. En la cultura del reino vivimos para agradar al Señor. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Con esto voy a terminar. ¿Sabe cuál es el problema? Es que como cultura evangélica tenemos formas de vida, una forma de hablar. Bueno, las culturas son todo eso que nos diferencia. Usted va a Brasil y dice, ¿qué tal? Muito obrigado. Usted va a Argentina y dice, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Las culturas tienen una forma de vivir, de comer, de vestirse, de hablar. ¿Sabe lo que pasa en la cultura evangélica? Que nosotros hemos aprendido una forma de hablar. Bendiciones. Dios te bendiga. ¿Sabe? La gente que llega muchas veces aprende más la cultura de la iglesia que la cultura del reino. Los grandes ministerios le enseñan a usted, esta es la visión de este ministerio, estos son los pasos para seguir en madurez. Le enseñan la vida de la iglesia, pero no la vida del reino. Por eso tenemos mucha gente alcanzada, pero poca gente transformada. Mucha gente alcanzada, pero poca gente transformada. Tenemos templos llenos, pero no impactamos la ciudad. Espero que usted vaya entendiendo hacia dónde el Señor nos quiere llevar a nosotros como iglesia. Por algo el Señor nos trajo aquí como pastores, para desarmarle su esquema mental. Como decimos en Chile, para hacerle polvo sus pensamientos. Sí. Quizás hemos estado muchos años en la cultura religiosa, evangélica, pero no en el reino. Por eso vivimos de nuestra manera, no le damos cuenta a nadie, venimos cuando queremos, nos vamos cuando queremos. Eso no es cultura del reino. Entonces cuando llega la gente a la iglesia le enseñamos a cantar, pero no a orar. Mire, fíjese esto por favor, y no, con esto voy a terminar. Es cosa que usted vaya 3 meses a algún lugar donde su forma de adorar y de cantar. Yo conozco una iglesia en Chile, donde la gente entra y entra. Entran, apenas entran. Y la gente nueva que llega, no me estoy riendo de eso, la gente nueva que llega a la semana, también está así. Le enseñaron una forma de cómo ellos son, pero no le enseñaron la cultura del reino. Por eso tenemos gente que canta, que salta, que danza, que llora aquí. Pero afuera
no impacta a nadie, no transforma a nadie. Hay cosas que no son malas en la cultura cristiana evangélica, pero ¿sabe qué? Con esas formas no vamos a ganar fines para Cristo. Pablo dice, póngase en pie. Pablo dice que somos ciudadanos del reino. ¿De dónde somos ciudadanos? Del reino. Y dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios, pero vivimos en esta tierra. Y el apóstol Pablo dice que somos embajadores de un reino. Es decir, que tú y yo, escuche por favor, usted y yo somos representantes del reino de los cielos. Somos embajadores del reino de los cielos. ¿Sabe lo que es un embajador? Es un representante de un país en otro país. Y a ese embajador no lo eligen por votación. En la cultura evangélica elegimos a la gente por votación. Este ganó 20 votos, presidente de los jóvenes. 20 votos, presidente de los jóvenes. En el reino, si Dios te designó para ser un embajador, nadie te puede remover. Oro para que usted entienda esto. Un embajador nadie lo puede sacar, nadie. Porque quien lo nombra, lo respalda. ¿Quién nombra a los embajadores? El presidente de la República. Los embajadores no son sometidos a votación. Él los designa. Y la Biblia dice que tú y yo somos embajadores. El Señor te designó a ti y a mí para ser un embajador de su reino, no de la cultura evangélica, de su reino en esta tierra. ¿Y sabes qué? El embajador, yo cuando fui a la embajada de Estados Unidos en Chile, tú vas llegando y ya te das cuenta que es Estados Unidos. Estás en territorio chileno, pero te das cuenta que es Estados Unidos. Los guardias, la gente, la limpieza, el orden, todo, de primer nivel. Tú sabes que es Estados Unidos. Ese territorio es territorio estadounidense, es nuestro territorio. Yo para entrar ahí tengo que someterme a las normas de ese lugar. Si no, Shaolin. Shaolin significa arroz. En japonés. O si no, Shaolin. Afuera. No, es que yo soy quizás de qué, y yo, para afuera. Afuera. Aquí está en el reino de Estados Unidos y aquí se vive como se debe vivir. Lo más que me gusta de ser un embajador del reino, eso es usted. Tú eres embajador donde tú vayas, donde tú estés, tú eres embajador. Tú eres embajador ahí en tu trabajo. Embajador. Todos somos embajadores. Todos. Representamos no la cultura evangélica, porque Dios no nos llamó a perpetuar la cultura evangélica. Dios nos llamó a demostrar, a exhibir la cultura del reino. Lo que más me gusta de ser un embajador es que ese embajador tiene todo el respaldo de un país. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie lo puede tocar. Se usa una palabra para los diplomáticos: inmunidad diplomática. Nadie, diga nadie. Nadie lo puede tocar, nadie lo puede sacar, nadie lo puede remover. ¿Sabe por qué? Porque hay todo un país. Las fuerzas, las riquezas de ese país están respaldando a ese embajador. Yo no sé cuántos se alegran por ser embajadores del Señor. ¿No es cierto? Tú andas comiendo, tú andas haciendo cosas, y sabes que tienes toda la riqueza, tienes todo el respaldo, tienes todo el cuidado de un reino poderoso y eterno llamado el reino de Dios.
somos cristianitos, somos embajadores del reino. No somos evangelitos, somos cultura del reino. Y debemos vivir, debemos mostrar, debemos evidenciar en nuestra vida que Cristo está en nosotros y que su reino está en nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo. El cielo no solo es un lugar, el cielo también es un modelo. Hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Ustedes creen que los ángeles dicen, no, yo no quiero cantar? No. Oye, acá estoy bien. Diga, Señor, quiero cantar. No, estoy cansado. ¿Ustedes creen que algún ángel querubín se revela y dice, no me gustó lo que dijo el Señor el domingo? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que ese orden, que esa voluntad, que ese sometimiento, debemos replicarlo aquí en este ámbito. El cielo y la tierra son ámbitos donde el rey gobierna. Y quiero terminar con esto, pero no me crean. El reino de Dios no es un lugar donde usted va. Dígaselo que está a su lado, por favor. Dígaselo fuerte, dígaselo. El reino de Dios no es un lugar donde usted va. Usted viene aquí al templo, pero ¿sabe qué? El reino no es un lugar. Diga conmigo, el reino no es un lugar. El reino es un ámbito donde los hijos de Dios se mueven, donde operan con la autoridad del rey, donde operan con el respaldo del rey, donde operan con el poder absoluto del rey. El reino no es un lugar, el reino está aquí, el reino está en ti. Y los hijos de Dios, los embajadores del reino, operan en un reino de poder, de autoridad, donde no hay miseria, donde no hay enfermedad, donde no hay dolencia, donde no hay escasez, donde no hay nada. Entiéndalo en el Señor, por favor. Es un reino de poder, es un reino de autoridad. Es un reino distinto. Jesús dijo a una de las autoridades, le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa lo que Jesús dijo? Que el reino de Dios opera, se mueve, trabaja con códigos distintos a la cultura imperante de este mundo. Si antes éramos hijos de desobediencia, que tengo una mala noticia, iglesia, aquí hay que obedecer. Cuatro personas, en este reino vivimos para agradar. El Rey de Reyes es el Señor de Señores. Vino a este mundo como un niño envuelto en pañales, durmiendo en un pesebre. Pero ese Hijo que nos fue dado tiene un reino cuyo tiempo no tiene fin. Va a venir Semana Santa y vamos a hablar del Rey. Otro año más hablando del Rey. Eso es parte también de la cultura evangélica. Hablamos del Rey, pero nunca nos sometemos al Rey. Lo reconocemos, no sabemos la historia, pero nunca hacemos más que eso. Iglesia, quiero que usted entienda, estamos en un reino y tenemos una cultura. ¿Por qué los musulmanes usan velos? Es su cultura. ¿Por qué los musulmanes, las muchachas musulmanas no se casan con nadie que no es de su fe? Pero nosotros sí. Sabiendo que no debemos unirnos en yugo desigual, nosotros nos unimos igual en yugo desigual. Por eso no podemos impactar en nuestra sociedad, porque nos acomodamos a la sociedad en vez de mostrar la cultura. Para tú casarte con una muchacha musulmana, tú tienes que hacerte musulmán, cambiar tu nombre, dejar tus tradiciones. Nosotros no. Queremos casar a toda costa. Espera el tiempo del Señor.
No te apresures, vive la vida, aprende, sirve al Señor. Busca al Señor. Haz algo por el reino. Deja huellas en esta vida. Quiero pedirle un gran favor. Quiero pedirle que vengamos a este lugar.